Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Este es un texto muy importante que encontré en la Biblia para nosotros en estos días, porque las situaciones de la vida, especialmente económicas, políticas y por qué no religiosas también, estamos cada vez más expuestos a la mentira que a la verdad. Mucha gente cree más la mentira, el error que la verdad. Y entonces nosotros como iglesia necesitamos levantarnos con la verdad de Dios, proclamar la verdad de Dios y defender la verdad de Dios. Ahora, si nosotros no conocemos la verdad, ¿cómo podemos proclamar la verdad? ¿Cómo podemos defender la verdad? Debemos conocerla. Y una de las cosas que nos dice el salmista, mira lo que dice el versículo 3, Salmo 11:3. ¿Estás conmigo, hermano? A ver, vamos a ver si estás conmigo. Vamos a decirlo todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, es una pregunta, ¿no? ¿Qué ha de hacer el justo? Otra vez, 1, 2, 3. Si fueren destruidos los fundamentos, el justo. Me llamó la atención este versículo porque el salmista está diciendo que debemos tener fundamentos. Fundamentos. Hoy veo que muchas cosas están cambiando. Ya no, la gente no se lleva por fundamentos, sino simplemente por emociones, por sueños, por experiencias que están viviendo. No por fundamentos. Ahora, iglesia, querida iglesia de Brainer, nosotros hemos puesto fundamentos. Nuestros fundamentos, este es un mapa mental que yo espero que este mapa mental quede en tu mente grabado. Cuando tú eres salvo, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, tres cosas, bueno, me gustaría ir un poquito antes porque para que haya iglesia, tres cosas sucedieron. A ver, iglesia, participa conmigo, por favor, ayúdame. Tres cosas tuvieron que suceder para que exista la iglesia. La iglesia no nació de la noche a la mañana, de la nada. La iglesia tiene un fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Sabemos que es Cristo, pero tú ya tienes que saber defender tu fe, defender el fundamento que tú tienes. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, ese es muy buen fundamento, Florinda. Pero antes de morir, ser sepultado y resucitar, ¿qué tuvo que pasar? Se encarnó. Él vino, Él dejó el cielo y tuvo que venir a esta tierra. O sea, la encarnación fue primero para que el hombre pueda tener la oportunidad de tener salvación. Si en el cielo, el plan de Dios, no hubiese habido esta reunión celestial donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para decir cómo vamos a salvar a la humanidad, y Jesucristo no había levantado la mano, tú y yo no estaríamos aquí sentados. Seguramente estaríamos como todo el mundo, sin esperanza, sin propósito y sin saber para qué sirve esta vida. ¿Sabes que la gente que no tiene esperanza, propósito, llega a tener en su vida un existencialismo que es muy triste? Mira, uno de los filósofos dijo esto. Alguien que es un filósofo es un pensador. Y entonces pensaba en esto, ¿y para qué es la vida? ¿Y para qué sufro? ¿Y para qué trabajo? ¿Y para qué la familia? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Y él llegó a la conclusión
este filósofo impío, llegó a la conclusión de que la vida es una náusea. Y escribió un libro. Y fue un libro más vendido. La vida es una náusea. Y entonces, como cristiano, yo puedo ver pobres conceptos, pobres ideas de pobres hombres que no conocen la revelación, el fundamento en el que se basa la vida. No conocen. Nadie les presentó. Tú, hermano, hermana querida, aquí estás en esta mañana y tienes la oportunidad de conocer conceptos eternos, conceptos divinos, conceptos que han sido revelados, conceptos que vienen del cielo, para que tu vida no sea existencial. Simplemente estás aquí como cualquier perro, como cualquier animal, como cualquier planta, como cualquier... No, tú estás aquí con un propósito eternal. Y sabes, eso debería hacer que nosotros cuando salimos de aquí, que a la gente que vemos que no tiene esperanza, no tiene paz, no tiene propósito, hey, come on, te voy a contar qué es lo que pasó en mi vida, mira lo que hizo Dios conmigo. Entonces, ¿qué hizo Dios contigo? Bueno, la primera cosa es que tengo que saber que el Dios del cielo dejó las hermosuras celestiales para venir a este mundo corrupto, podrido y morir en una cruz por mis pecados. Eso no es una historia digna de contarse, no es una historia digna de poner como fundamento en tu vida. Que el Dios del cielo bajó a buscarnos. Las religiones, ¿sabes lo que hacen? Es tratar de hacer cosas para ir al cielo. No, el cristianismo es esto, hermano. El Dios del cielo bajó a buscarte. Wow, ya eso tiene un sentido muy especial para mí. No sé para ti, pero para mí, que Dios me haya venido a buscar. Es como si el presidente Biden haya venido esta mañana y haya dicho: a ver, ¿dónde está María? ¿Dónde está María? ¿Dónde está? ¿Aquí hay alguna María? Levante la mano, ahí está. ¿Cómo te sentirías, María, que el presidente pase acá y diga: ¿dónde está María? Necesito llevarla porque tengo un almuerzo. ¿What? ¿Sabes que el Dios del cielo ha venido a buscarte a través de su Hijo? Y Él te está llamando a tener una cena eternal. Entonces, ¿hay o no hay fundamento? El cristiano tiene un fundamento y ese fundamento tiene que ver con lo que el cielo hizo, la comunidad celestial hizo para venir a buscarme. Wow, eso ya tiene un peso. El otro peso, que Jesucristo vino, murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra de Dios Padre, pero hizo algo Jesucristo y el Padre por ti y por mí, para que tú y yo, mientras Él regresa, porque Él dijo que va a regresar, y nosotros hablábamos de los otros 3 eventos que van a venir y estamos esperando, Él va a regresar, Él va a regresar, pero antes que Él regrese, ¿Él qué te dejó? El Espíritu Santo. Así que no estás solo en este proyecto divino, tienes el Espíritu Santo. Y a ver, una preguntita para ver dónde estamos respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿dónde moraba? Era parte. ¿Y dónde estaba la Shekinah? ¿Te acuerdas? En el tabernáculo. La Shekinah, la gloria de Dios, estaba en el tabernáculo. La presencia de Dios, la misma presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Bien, Florinda, ¿te acuerdas? Pero ahora tienes que comenzar a poner fundamento, más fundamento, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Viste cómo Dios ha tenido un plan? En el Antiguo Testamento había Dios decidido venir a vivir en el pueblo, pero en un tabernáculo. Pero ahora Dios, en este tiempo, en el tiempo llamado iglesia, Dios
ha planeado venir a vivir adentro tuyo. Y sabes que esta es una verdad que si hablas a los de afuera no te van a entender. ¿Cómo es esto? Que el Espíritu Santo puede estar dentro. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté adentro tuyo y de adentro comience a hacer cambios hacia afuera. Wow, fundamento, hermano, fundamento. Si no hay fundamento, no hay cambio. Ayer estábamos hablando, hermano, la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos hacer renovación de nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, renovar. Y estos conceptos tienen que venir a nuestra mente para que estos conceptos sean renovados, renovando mi mente, para que a través de estos conceptos, de estos fundamentos, mi vida sea cambiada. Porque si yo no renuevo estos conceptos, voy a seguir viviendo como el mundo vive, sin esperanza, sin propósito, sin saber a dónde va mi vida. Pero se supone que tú y yo, que estamos aquí sentados, sabemos nuestro fundamento y sabemos lo que está pasando ahora mismo. Así que el salmista dice que si destruyeron, si nos quitaran los fundamentos, si nos quitan los fundamentos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos sin fundamentos? Estos son nuestros fundamentos. Que Cristo vino del cielo, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra de Dios Padre, pronto volverá, y que Él nos ha mandado el Espíritu Santo a morar dentro tuyo, dentro mío. Por eso Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros hay esperanza, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ok, ahora, con todo lo que te acabo de decir, los fundamentos que tenemos, quiero que vengas conmigo a Colosenses. Abre tu Biblia en Colosenses, capítulo 1. Otra vez, hermano, qué importante que estés aquí esta mañana escuchando verdades eternas, verdades divinas, verdades que pueden ser el fundamento y fundamentales para cambios en tu vida, para cambios de propósito en tu vida. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 18. ¿Estás conmigo? A ver si estás conmigo, me vas a ayudar. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y ok. Vamos a parar aquí. Vamos a decirlo otra vez juntos. 1, 2, 3. Ok, aquí quiero que paremos un poquito porque queremos entender lo que está diciendo Pablo a través de esta frase. Y Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Jesucristo. En el contexto está hablando de Jesucristo. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza. ¿De quién? Y ahí dice el texto. Fíjate, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia. ¿Está difícil entender eso, hermanos? Que hay una cabeza y hay un cuerpo. ¿Está difícil de entender eso? Así como tu cuerpo, mi cuerpo, tiene una cabeza y tiene un cuerpo. Y es lo que la cabeza piensa, lo que la cabeza razona, es lo que hace mi cuerpo. Si yo digo mano derecha, levanta tu mano. O sea, mi cuerpo recibe órdenes de la cabeza. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Porque de eso dependen los fundamentos. Los fundamentos están para que obedezcas lo que dice la cabeza. Ahora, ¿por qué es importante y fundamental entender que yo soy el cuerpo y yo soy un miembro y que tengo que estar conectado a la cabeza? ¿Por qué es importante? Mira cómo termina el texto. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es Jesucristo,
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea que Él fue el que resucitó primero. Él es el primero. Pero ¿qué es lo que Dios le ha hecho a Él? Mira lo que dice, ¿cómo termina? Me encanta esto. El que es el principio, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Me encanta esa palabra. Jesucristo, Él nos enseña la Escritura que Él debe tener el primer lugar en mi vida. Él es la preeminencia, Él es el primero, Él es el principio. Qué triste es que nosotros a veces a Dios en nuestro calendario, en nuestra actividad, a Dios le ponemos como última prioridad. A ver, esta semana tengo trabajar, esta semana tengo mercado, esta semana tengo que descansar, dormir, comprar, jugar. Tengo una lista y en el último está Cristo. En el último. Según este texto, ¿dónde tendría que estar en mi lista Cristo? Número 1, la preeminencia. A ver, familia, tengo que sentarme con mis hijos, tengo que sentarme con mi mujer. Familia, vamos a hacer de Cristo, ¿qué? Primero. Familia, Cristo debe ser primero. Ahora, qué triste es que en tu familia no haya una cabeza que se siente contigo y te diga esto. Hay que revisar nuestras prioridades, quién es primero en nuestras vidas. Y ese es el trabajo ¿de quién, hermanos? Del Padre. Ahora, escúchame bien. Qué interesante que Dios nos manda al papá y a mamá esta responsabilidad de educar a nuestros hijos. Si no está papá, que es la cabeza, ¿quién debería apoyar ese liderazgo? La mamá. Ahora, escúchame una cosa. Es triste que en estos días, una de las cosas trágicas que está sucediendo a nivel global, a nivel liderazgo, que el hombre no quiere asumir su responsabilidad. Que el hombre prefiere delegar la responsabilidad de educar, de guiar, de proteger a la mujer, porque él sale a trabajar. Ese no es una excusa de yo ser la cabeza, el responsable de lo que sucede en mi hogar. ¿Por qué te digo esto, hermano? ¿Por qué te digo? Hoy más que nunca necesitamos hombres. Controlar lo que está pasando en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con el celular, con el internet, con las amistades que tienen. ¿Sabes? Es fácil que te vayas enfriando. ¿Sabes por qué mucha gente ya no está aquí con nosotros? Porque se fue enfriando. Deberíamos tener temor a enfriarnos. Porque si tú no estás caliente en las cosas de Dios, con fundamentos en tu vida, practicando los fundamentos, ¿sabes qué va a pasar? Si no tienes fundamentos, ¿qué va a pasar con tu vida? Te vuelves igual que el mundo. Nos volvemos igual sin saber por qué, para qué vivir. Pero si nosotros en la casa estamos controlando como hombres, como jefes, como líderes que Dios nos pone, controlando a nuestros hijos, entonces los fundamentos van a estar firmes. Nosotros enseñamos en esta iglesia que cuando tú aceptas a Cristo, 3 cosas tienen que suceder para saber que tú eres realmente salvo. ¿Qué cosas? Tres cosas tienen que suceder en tu vida. Primero, participación en iglesia. Primero aceptaste a Cristo, ok, muy bien, este es un primer paso fundamental, pero una vez que aceptas a Cristo, para esa fe interna en tu corazón, ¿cómo la demuestras externamente, Jaime? El bautizo. La primera cosa es el bautizo.
Segunda cosa, Santa Cena. Fíjate, si yo no pongo a Jesucristo como prioridad, estas cosas en mi vida no van a suceder. Simplemente acepto a Cristo, pero si Cristo no es mi prioridad, ¿cómo yo voy a hacer las cosas que Él quiere que haga como prioridad? Como el bautizo, como la Santa Cena. Y tercero, amarnos los unos a los otros. Ahora, Jaime, te pregunto, y pregunto a la iglesia, si yo quiero practicar este mandamiento de Jesucristo de amarnos los unos a los otros, ¿podré yo practicarlo sin estar en una iglesia? Parece contradictorio. ¿Cómo puedo yo hacer algo que la Biblia me manda si yo no estoy en el cuerpo de Cristo? Entonces, para yo poder estar practicando el amor divino con mis hermanos, yo necesito estar con ellos. Y nosotros hemos planificado poder estar juntos los miércoles a la noche, los sábados de la noche, los domingos de la mañana, para que tú puedas tener compañerismo con gente que te ayude, que te anime, que te desafíe, que nos apoyemos los unos a los otros, a no enfriarnos, a seguir caminando en el crecimiento de los fundamentos que hemos puesto. Ahora, volvamos a los fundamentos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Fíjate que estamos tratando de, si al justo se le quitan los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pues se queda sin fundamentos, y sin fundamentos, ¿qué? Llegamos a la conclusión, la vida es una náusea. Yo no quiero que nadie salga de esta mañana sin darse cuenta que qué preciosos fundamentos que tenemos. ¿Estás conmigo en Efesios capítulo 4, hermano? Ahora mira, Efesios nos va a hablar, esta carta es maravillosa porque nos va a hablar del propósito de la iglesia. Sería lindo que leas esta carta porque habla de la iglesia. Entonces en el capítulo 1 al capítulo 3, vos vas a ver que Pablo primeramente nos va a decir quién es la iglesia. Y ayer estábamos hablando de esto, de que la iglesia primero tiene que ser. Primero tiene que haber un entendimiento de quién eres, de tu identidad en Cristo. Una vez que sabes quién eres, entonces con esa identidad tú vas a poder vivir la vida cristiana. Entonces del capítulo 4 al capítulo 6, Pablo nos va a decir qué hacen los cristianos, qué hacemos los que somos hijos de Dios. Y entonces mira lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ves cómo empieza Pablo? Que andéis. O sea, ahora ya no es cuestión de identidad, sino ahora es cuestión de cómo practico lo que soy. La práctica de lo que yo soy llamado a ser. Primero ser, luego hacer. ¿Qué dice Pablo? Versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta cómo Pablo ahora dice, ok, y ahora tú sabes quién eres? Eres un hijo de Dios. En el capítulo 1 ya te ha dicho que en Cristo Jesús eres escogido, eres sellado, eres perdonado, eres sellado, tienes el Espíritu Santo, estás en el cuerpo de Cristo. Antes no eras parte del cuerpo, no eras parte de las promesas, ahora eres parte del cuerpo, parte de las promesas. Ya, solucionado. La primera cosa ha sido, pues, aclarado el entendimiento, claras ideas. Sin ideas claras, ¿cómo se puede vivir la vida? Entonces, Pablo primero nos dice claramente en la mente qué es lo que ha sucedido. Pero ahora Pablo quiere que lo que está en tu mente agite tu corazón, agite las emociones, que puedas ponerle pasión a lo que Dios dice que eres. Entonces, mira lo que dice Pablo, ¿qué son esos fundamentos que él ha puesto ya, que la iglesia tiene? Versículo 4. ¿Estás conmigo? Versículo 4, hermano. Ok, vamos a ver, me van a ayudar. Primero, ¿qué dice? Un cuerpo. ¿Y a qué cuerpo se refiere?
La iglesia. ¿Ves? Ahí está el fundamento. Primer fundamento. Un cuerpo. Tú tienes que pertenecer a un cuerpo. A un cuerpo. Yo te pregunto, a ver, iglesia, escúchame, iglesia. Si un soldado le ves en la calle y le preguntas, ¿a dónde vas para entrenarte? Y el soldado te dice, a ningún lado. ¿A dónde se supone que un soldado tiene que ir a entrenarse? ¿A dónde van los soldados? Al ejército, al cuartel. Un soldado tiene que estar en un cuartel entrenándose. Si le ves a un médico y le preguntas, señor, ¿dónde usted trabaja? ¿Dónde usted va a hacer su práctica? ¿Qué sería la respuesta lógica? El hospital. Entonces el médico va al hospital. Entonces el soldado va al cuartel, va al ejército. Entonces los estudiantes van a la escuela, los de la secundaria van a la universidad. ¿A dónde tendrían que ir los cristianos? Es lógico, ¿no? Entonces, si no estás aquí el domingo, especialmente para celebrar la cena del Señor, que es la fiesta donde Jesucristo te está esperando porque eres parte del cuerpo, porque Él murió, resucitó, para que tú seas parte de su cuerpo, parte de su familia. Si no entendiste eso, no hay fundamento. No hay fundamento. Eres parte del cuerpo. Entonces ahí está el fundamento, la iglesia. ¿Qué más dice Pablo? Un espíritu. No hay muchos espíritus. Yo sé que hay muchas iglesias que andan sacando espíritus, pero los espíritus no tienen nada que ver con el espíritu con mayúscula. Lo que hemos dicho, Jesucristo antes de ir se prometió mandar el Espíritu Santo, la gloria de Dios ahora para que more dentro del cuerpo, dentro tuyo y mío. Entonces un cuerpo, un espíritu. Ahí está el fundamento. ¿Qué más? Iglesia, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, iglesia, ayúdame. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. El Señor Jesucristo, aquel que dejó los cielos, descendió a este mundo para salvarnos. Él es el Señor, Él es el Kyrios. Un cuerpo, un espíritu, un Señor. ¿Qué dice? Una fe, una fe. Todos los que estamos aquí hemos puesto nuestra fe ¿dónde? En Cristo. Nuestra fe ha sido la que ha abrazado este fundamento de lo que Cristo ha hecho por mí. Es por fe que yo abrazo. Dice Pedro que sin haberle visto le amamos. Le amamos, ¿por qué? Porque Él es el fundamento de mi fe. Yo no tengo fe en la fe, ya eso hemos hablado. Yo no tengo fe porque me esfuerzo, porque hago obras, porque trato de agradarle a Dios. No, mi fe es en Cristo y porque le amo a Él, le conozco a Él. Esa es mi fe. Él es la fuente de mi fe. Un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo, ¿ves? Parte del fundamento está el bautizo. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué más? Un Dios y Padre. Un Dios, no tenemos muchos dioses. Nosotros no somos idólatras. Nosotros no tenemos dioses al que adorar. Tenemos un Dios. Él es nuestro Padre. ¿Ves? Pablo está mencionando a la iglesia el fundamento en el cual tienes que vivir, en el cual somos llamados a una vocación de vida. Ahora, algunos me da mucha tristeza porque al no entender lo que es la iglesia, menosprecian la iglesia. Al no entender lo que a Jesucristo le costó para engendrar la iglesia. Tú estás aquí por el dolor de Jesucristo en la cruz. ¿Recuerdas? Dios cuando quiso hacer una mujer, lo puso a Adán acostado y lo durmió y del costado sacó la costilla para crear a Eva y lo trajo al hombre y le dijo, este es ahora hueso de tus huesos, carne de tu carne.
La misma situación sucedió en la cruz. Jesucristo en la cruz, el Padre tuvo que abrir su costado para que del costado del cuerpo de Cristo inmolado en la cruz por ti y por mí, de ese costado, de su sangre preciosa que le costó la iglesia, ahora tú estés aquí con nosotros. Dios tuvo que dormir a su Hijo, y tú sabes que dormir es morir. Y entonces la iglesia nace de la muerte de su Hijo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Ese es el fundamento, hermano. Si tú no vives bajo esos fundamentos, posiblemente el próximo domingo no te voy a ver. Posiblemente en 3 meses no te voy a ver. ¿Por qué? Porque sales sin fundamentos. Pero cuando tú tienes fundamentos, ya sabes por qué haces las cosas, ¿sabes? Eso es lo más triste, que hay gente que viene a la iglesia, lee la Biblia, testifica, pero no sabe por qué. Pero cuando tú tienes fundamentos y sabes por qué haces lo que haces, eso tiene razón, eso trae gloria a Dios. Cuando tienes fundamento. Ahora, Pablo menciona aquí los fundamentos: una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, a los que fuimos nosotros llamados. Pablo menciona todo esto como fundamento. Ahora, déjame decirte algo. Hebreos capítulo 5, vamos a Hebreos capítulo 5. Perdón, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice ahora el autor. Y tú y yo ahora estamos acá y ya yo creo que nada nuevo he dicho. Ya los fundamentos tú los conoces. El problema es que me da mucha tristeza que para algunos es una opción. Y como hemos visto, Jesucristo es la preeminencia. No es opcional ponerle a Cristo primero, segundo, tercero. No, si Cristo no es primero, entonces no es tu Señor. Cuidado. Capítulo 6 de Hebreos dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¡Wow! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, hermano? ¿Qué debemos ya, la iglesia, qué debería hacer con esto? No es que debemos olvidarnos. No es que deberíamos decir, ya esto, bueno, a la basura. No, estos son los fundamentos que deberían estar ya injertados, interiorizados en mi corazón, de tal manera que ni nadie, ni el pastor, ni mi mujer, ni mis hijos, nadie me diga lo que tengo que hacer, porque esto está ahí en mi interior. Estos fundamentos están adentro mío y esto es por lo que yo voy a vivir y por lo que voy a morir. El autor dice, dejando los rudimentos. Estos fundamentos son rudimentos ya para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Espero que tú como padre puedas ayudar a tu hijo. Bueno, a ver, mi hijo, usted necesita primero poner fundamentos en su vida. ¿Cuáles son los fundamentos? Acepte a Cristo. Ok, aceptó a Cristo, mi hijo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Segundo, tiene que bautizarse. Mi hijo, usted tiene que bautizarse, así como yo me bauticé. Tu papá, yo te di el ejemplo, tienes que bautizarse. Segundo, mi hijo, tú te bautizaste, ahora tienes que ir a la iglesia, porque en la iglesia todos los hermanos, todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo cenamos, y en los primeros días de la semana nos hemos comprometido a estar ahí. Y por último, hermano, tú tienes que enseñar a tu hijo, mira, estamos en la iglesia porque tenemos un compromiso con nuestros hermanos de amarnos los unos a los otros. Fundamento. Pero no puedo seguir toda mi vida en ese fundamento. Tengo que avanzar. Para seguir creciendo. Entonces, mira lo que sigue el autor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. ¿Qué significa eso de la perfección? No es que vos y yo algún día lleguemos a ser perfectos. No.
No hay uno solo que antes de la venida de Jesucristo llegue a ser perfecto. Porque tu lucha y mi lucha siempre va a ser la misma, con el pecado, con el mundo y con Satanás. Esa es la lucha. Cuando habla de perfección, ¿sabes de qué está hablando? De madurez. Vamos a la madurez. Ya vamos avanzando en ese caminar cristiano, en la madurez. En otras palabras, ¿sabes lo que requiere madurez? Te voy a explicar esto para que tú sepas, hermano. La madurez tiene que ver con reproducción. Cuando una persona biológicamente, un niño, un joven, un adolescente, su característica es que no puede o no está en la capacidad de reproducirse. Por eso es niño, por eso es un adolescente, porque no está desarrollado físicamente, biológicamente. ¿Quiénes se pueden reproducir? Los adultos, los que están en plena capacidad de hacerlo, física, biológica y mentalmente. Entonces, la madurez lo que implica es que tú estás en la capacidad de reproducirte. ¿Qué significa espiritualmente eso? Que tú estás en la capacidad de ayudar a otros. No simplemente venir y recibir y pedir, y yo soy niño y sí, toda la vida niño pidiendo ayuda a cada momento de mi vida porque no he avanzado en la perfección, me he quedado en los rudimentos. La persona adulta, la persona madura, la persona que ya llegó a ese estado comienza a reproducirse espiritualmente. Comienza a tener hijos espirituales. Comienza con una pasión para poder ayudar a otros, comenzando como tú comenzaste en el Evangelio. Que la gente entienda cómo ser salvo, que la gente entienda cómo después de ser salvo cumplir las obediencias de los fundamentos. Ayudar a la gente cómo resolver sus problemas, como Dios te está ayudando a resolver tus problemas. Avanzando a la perfección, avanzando, madurando, creciendo. Es como la iglesia va a subsistir. De lo contrario de la iglesia, yo les decía a los hermanos, de aquí a 6 meses, yo no sé qué va a pasar si nosotros los que estamos aquí, domingo tras domingo, no estamos en los fundamentos, creciendo. El mundo es muy cruel y se está comiendo a los cristianos. Porque el mundo está diciendo, no, eso de la iglesia, eso es anticuado, eso es viejo, eso ya no necesitas. Puedes quedarte en tu casa, ahí, hacer una iglesia con tu familia. Y creemos la mentira del diablo. Y no creemos que Jesucristo es la cabeza y que la cabeza tiene un cuerpo y que nosotros tenemos que estar unidos para cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Pablo dice, el escritor de esta carta dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Sí, los fundamentos los vamos a hacer mientras Dios nos permita, mientras Dios nos dé la vida. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, fíjate qué es lo que va a suceder si no creces, si no maduras. Versículo 6, y recayeron. Ese es el gran peligro de la iglesia hoy. Volver a la antigua vida. Recaer es dar un paso atrás. Es como Pedro dijo en palabras más fuertes. Vuelve el perro a su vómito y la puerca
al chiquero. Eso es lo que ha sucedido en esta pandemia. Los verdaderos han quedado, pero los que no son, ¿qué ha hecho Dios? Ha cernido. Primero con la iglesia. Y claro, el mundo también está sufriendo. A ver dónde están sus fundamentos. A ver si el dinero les salva, a ver si las comodidades y todo lo que buscan en el mundo les llena, les satisface. Y recayeron. Esta es mi exhortación esta mañana, hermanos. Si no estamos creciendo, si no estamos yendo a la perfección, en la madurez, si no estamos reproduciendo, ¿no sabes qué va a pasar? Vamos a recaer. Y ese recaimiento puede ser gradual, de a poquito. Primero dejas de leer la Biblia, luego dejas de congregarte y luego al final terminas igual que el resto. Terminas que el resto. Y mira lo que el autor dice a los que recaen. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. De eso está hablando el autor, lo que puede suceder en la iglesia. Que hay unos que son para bendición, para la extensión del reino, para que el reino de Dios crezca, y de esos Dios es el que los cuida. Pero va a haber otros que aunque están en la iglesia, pero son o están reservados para el juicio eterno porque no sirven para el reino de Dios, aunque están aparentemente en el reino de Dios. Y Jesucristo habló eso bien claro con la cizaña, el trigo y la cizaña, los buenos peces, los malos peces. La iglesia va a tener todo esto. Lo importante es nosotros examinarnos. Tenemos los fundamentos, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que dejar esto para ir adelante. Amén, hermanos. Me encanta un autor, se llama este autor San Agustín de Hipona. Escribió algo que me ha ayudado para mi vida espiritual y en este crecimiento para seguir madurando. Te voy a leer lo que él dijo. San Agustín más o menos está en los años 500 después de Jesucristo. Y él dijo esto: el hombre tiene un vacío que solo Dios puede llenarlo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Agustín integró el sistema de la fe cristiana con esta frase: conocer a Dios es conocerte a ti mismo. Si tú no conoces a Dios, no vas a conocer en realidad quién eres. Isaías dijo así, cuando él tuvo una visión en el Antiguo Testamento, Isaías 6, vio a Dios. ¿Te acuerdas de que él se asombró? Santo, santo, santo. Y cayó postrado, porque se encontró con un Dios santo, 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 3 veces santo. Y cuando él vio al Dios santo, 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 él dijo: oh, soy hombre inmundo de labios y habito entre medio de hombres malvados. Soy pecador, pecador, pecador. Solo cuando conoces a Dios te vas a conocer a ti mismo quién eres. Y eso me encanta de Agustín, porque Agustín a los 300 años después de Cristo, él ya sabía estas verdades, que nosotros tenemos que proclamarlas como fundamentos, que hay un Dios santo y hay un hombre pecador.
Mejor es encontrarte a ti mismo que encontrar una respuesta. La medida del amor de Dios es amar sin medida.